Yo nací en Villa Santiago, soy el quinto de 8 hermanos, como se usaba en aquella época, pues uno tras otro. Desde mis bisabuelos tenían molinos de nixtamal, y luego mi madre, y luego fuimos ya poniendo ahí. Pero el día que yo nací, esto es una broma, ¿sí? Dice, el día que yo nací, donde abro los ojos veo, pues, es un techo de lámina, piso de tierra, pañales de manta, cuando nací en la Conchita, pues a trabajar toda mi vida, no me queda de otra. Eso es lo que les puedo decir. Y así empezamos a trabajar, ayudándole a mamá, ayudándole a papá, trabajando. Empezamos ahí, y me acuerdo muy bien, a la edad de 5 años me decía papá, ¿cuándo va a valer un 20 las tierras estas que tenemos aquí? Hablando de esta región de acá, pues, obviamente no tenía una visión. Vendimos todo y nos cambiamos a la ciudad, aquí a Ciudad Guadalupe, que es donde hemos pasado la mayor parte de nuestra vida. Y ahí empezamos a trabajar, mamá empezó a poner un molino y otro, y empezamos a trabajar, pusimos tortillerías y seguimos ahí en ese ambiente de las tortillerías. Siguieron haciendo mis hermanos ahí. Yo les comentaba que los biberones nuestra madre nos los calentaba en la paila de nixtamal, los que conocen en las tortillerías, ahí nos calentaban los biberones y órale, al que sigue, porque tenemos que trabajar. Que al cabo somos muchos, y empezamos obviamente a trabajar, y todos trabajamos, y casi todos vivimos de lo mismo durante mucho tiempo. Yo estudié, obviamente como muchos de todos ustedes, estudiábamos y trabajábamos, estudiábamos y trabajábamos. Pero uno no sabe hasta dónde lo puede uno ir llevando, cómo se puede ir uno preparando. Yo empecé a decir, oye, ves que yo quiero hacer otra cosa, yo no quiero esto, yo quiero ser un profesional. Y allá por el año del 72, bueno, tengo 58 años, allá por el año del 72 empiezo a trabajar en una empresa que se llama Fábrica de Jabón La Corona. Empezamos a trabajar, y luego de ahí el señor me mueve a otra empresa que se llama Herdes. Ahí es una empresa que nos utilizó ahí bastante, nos formó bastante. Es una empresa de mucha disciplina, de mucho el resultado, mucho estar trabajando y viendo que se cumplan los objetivos. En esa empresa seguimos trabajando durante 3 años, y luego llegué a tener una gerencia allá en el estado de Sonora. Nos seguimos preparando en conocimientos y en cosas. Todavía no existían las computadoras, o apenas empezaban a salir algunas que eran de tarjeta, de esas antiguas, unos tarjetones locos así. Pero fuimos trabajando, y luego de ahí me tuve que regresar. Era una zona un poco difícil para mi familia. Ya me había casado, perdón. Ya estaba yo casado con mi esposa, tenía 2 hijas. Me había nacido mi segunda hija. Y seguimos ahí, regresamos a otra empresa que se llama Ceras Johnson. Ahí también me prepararon de otras maneras. Seguimos aprendiendo y seguimos adquiriendo ciertos conocimientos. De ahí me paso a Philips, otra empresa que también trabajé 3 años ahí. Seguimos trabajando, aprendiendo, conociendo. Son distintas maneras de trabajar. Una era trabajar el objetivo, y la otra es más de relaciones, más de amistades, más social, más que todo. Era ese tipo de situaciones. Yo tengo mi esposa, felizmente casado. Tengo 5 hijos, 3 ya están en la presencia del Señor. Mis 2 hijas que me quedan, una vive en Querétaro y la otra vive en Dallas. Tengo 6 nietos más una que viene. Ya viene en camino también, pero pronto seré otra vez de nuevo abuelo.
Uno piensa, yo nomás alcancé a estudiar hasta preparatoria, entré a la carrera de arquitectura, estuve 6 meses nada más, no me gustó, por eso fue que empecé a trabajar para otras empresas. Yo sentía que por ahí era donde tenía que preparar, o sentía yo que por ahí era lo que debía yo hacer. Por eso les comento que uno no sabe lo que el Señor tiene uno preparado para nosotros. Yo siento que el Señor me fue preparando para eso. Llego, después de trabajar en Philips, ponemos nuestra primera máquina, precisamente, la compramos la empresa, una empresa chiquita, era un cuarto, era una casa de 6x3, ahí teníamos la máquina, y empezamos a trabajar, los que ustedes son muy jóvenes casi todos, pero en aquel entonces, pues todas las tostadas eran onduladas y cosas así, todo era manual. Esa máquina que nosotros compramos, o sea, esa era un problema, era trabajar, en la noche teníamos que empezar a moverle para que funcionara el día siguiente, porque de veras, era un milagro que funcionara esa máquina. En el día teníamos que hacerla que funcionara y luego en la noche, en la noche hacíamos que funcionara y en la mañana a trabajar. Y aparte en la tarde tenemos que salir a hacer la ruta, a vender las tostadas. Me tocó, en aquellos tiempos era más o menos normal, estoy hablando ya del 82 más o menos, ya había pasado la época. Cuando vimos haciendo rutas con los micrófonos, en las camionetas, anunciando tostadas. Vendíamos tostadas nosotros. Y así hicimos las rutas y empezamos a trabajar. Y seguimos ahí. Del 82 al 90, 91 más o menos, fue una época muy difícil de tener un empleo seguro, ganando buen dinero, sin ningún problema, pero pues yo quería tener mi propio negocio, ser un emprendedor. Y eso, créanme que esos 10 años fueron de pruebas, pero muy tremendas, porque realmente decíamos, pues ¿cuándo? ¿Por qué estoy aquí si yo estoy muy bien allá? De tanto que le estuvimos moviendo las máquinas, el Señor me fue mostrando cómo sacar el producto que deberíamos de sacar. No la tostada tradicional que todos conocíamos, la tostada ondulada y cosas así. Esa máquina seguía trabajando. Empezamos a hacer otra. Más o menos con lo que yo ya le había aprendido de esa máquina, empezamos a cambiar el sistema, hacerla más larga, crecerla. Y empezamos a ver que esa máquina nos iba a dar, a partir del 91, yo ya estaba, fíjense en lo que les voy a decir, yo ya estaba por regresarme, por volver, en la empresa donde yo había trabajado, que en Philips me decían, a la hora que tú quieras, regrésate, aquí está tu lugar, sin problema. Les dije, denme una semana más, nada más, y créanme que aquí voy a estar. Seguimos insistiendo en máquina, porque obviamente competencia hay en todos lados. Todos hacían tortillas y tostadas. Llega el momento en que empezamos a echar a volar la máquina y funcionó. Y salió el producto que yo quería. Este es el producto que conocen actualmente. Decía yo, bueno, pues, ¿y ahora qué? Ya lo tenemos, ¿y ahora qué falta? Tuvimos que vestirla, porque obviamente nuestra tostada era en aquel entonces era un producto para las clases populares, para las clases aunque todos comíamos, pero era muy humilde. Vamos a hablar de una tostada humilde, una tostada para la gente de clase baja o clase media baja. La vestimos, la sacamos. Hemos cambiado varias veces el diseño, pero la vestimos y ya le pusimos en el 91 el nombre de Charras. Tenía otro nombre anteriormente. Y ahora sí,
empezamos con la máquina, empezamos y ahora sí, empezamos a salir al mercado, nos lanzamos a la Ciudad de México y abrimos nuestra primera sucursal en León, Guanajuato. Y empezamos a pedir prestado. Nadie estaba acostumbrado a pedir prestado. Eso de pedir prestado era algo muy, muy difícil, porque alguien te prestara por la pura palabra y que creyeran en uno. Pero bueno, Dios nos dio la gracia de que la gente confió en nosotros y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y seguimos en la empresa. Bueno, empezamos a abrir hacia todo lo que es Bajío, la Ciudad de México, y empezar a abrir Pacífico, y seguimos en el trabajo. Pero ya en el 94 ya traíamos otros retos. Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer en Estados Unidos? Empezaron a venir gente que se llevaban las cajas y nosotros, pues, oye, yo quería mirar para abajo y me decían que era para arriba. La mirada era para arriba, no para abajo. Yo quería irme hacia Centroamérica, pero pues no, me decían que era para arriba. Y empezamos a trabajar en el área comercial también de Estados Unidos. Contratamos gente, empezamos a ir hacia Estados Unidos y empezamos a ver ahí un mercado que nadie no lo conocía. La tostada era un tabú también para ellos. Yo siento que a donde llegábamos, nuestro esfuerzo era llegarlo y colocarlo en el anaquel. Era el esfuerzo. Solo el producto se empezó a vender. Mi problema ahora era no nomás eso, mi problema era pues yo ocupo dinero. Hay que fiar. Empiezan otros problemas, no nomás es producir y vender. Ahora es vender y cobrar y empezar a hacer. Le estoy hablando que del 91 éramos 7 personas. Ahorita actualmente somos más de 1000 personas que trabajan, que laboran dentro de la empresa. Por eso, ¿cómo se fue? Estamos hablando del 91, estamos hablando de hace 20 años aproximadamente. En este lapso empezamos a hacer, la gente, vuelvo a decirles, confió en la palabra o en la visión o en la palabra de uno, y se fueron dando las cosas. Pusimos nuestra planta ahí. Yo veía, ya para el 95, 96, yo veía que se estaba vendiendo más para Estados Unidos y obviamente pues eran dólares y había más utilidad y había más cosas. Y yo veía que le estábamos metiendo el esfuerzo hacia Estados Unidos y yo veía venir que nos iban a poner un alto. ¿Por qué? Porque estábamos pegándole a las empresas de Estados Unidos. Decidimos abrir nuestra planta de exportaciones en Villa Juárez, obviamente pidiendo prestado porque no teníamos con qué, porque todo lo que lo traíamos dentro del flujo diario de la empresa. Pedimos prestado, hicimos nuestra planta de exportaciones con todos los requerimientos que nos puede pedir el FDA y todo lo que, porque yo veía venir un problema. Como así sucedió, cuando el 9/11, famoso, que empezaron todos, y la única empresa de México que podía pasar tostadas éramos nosotros, porque estábamos certificados por la agencia de aduanales y todo estamos certificados, y seguimos pasando. Ya después, ellos, pues ya otra gente también se certificó, hicieron otras cosas y también siguieron pasando. Eso es lo que les puedo más o menos decir que ha sido el trabajo de la empresa. Me decían, como empezó a crecer el mercado de la tostada, empezaron a entrar, ya no eran las empresas locales o regionales con las que teníamos que competir. Ya empecé a ver que venían nuevos jugadores, y esos nuevos jugadores eran compañías bien establecidas. Estamos hablando de Bimbo, estamos hablando de Misión,
ya empresas con una infraestructura de distribución y de muchas cosas que yo veía venir, y me tuve que empezar a preparar para eso. Fue cuando empezamos y empezamos a ver que necesitábamos cambiar de ser una empresa familiar a una empresa profesional. Fue cuando empezamos a ver que necesitábamos un director, cierta gente, más profesionales, otro tipo de cosas. Puse el primer director, duró 3 años. En lugar de que la empresa siguiera creciendo, la detuvo y ahí la entretuvo. Entró el segundo, pues a todo decía que sí, pero pues no había nada. Entró el tercero, que pues en lugar de hacerla crecer, pues me la hizo peor ahí, y decía yo, pues, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesito? ¿Por qué? Llegaron esas empresas y obviamente empezaron a tomar su mercado y con sus redes de distribuciones y todo. Y una cosa curiosa, ahorita les platico, el día 18 de mayo del año pasado volví a tomar las riendas de la empresa, le di las gracias al anterior director y volví a entrar a trabajar dentro de la empresa, a laborar, a tener yo la batuta de andar trabajando, ya no como presidente de consejo, sino como director de la empresa. Y gracias a Dios, la empresa estaba un poco en problemadilla y se veía porque esta gente, no es lo mismo una gente que venga de otro lado y lo pongan como director, porque ellos también traen sus paradigmas y sus problemas y todo lo que traen, y ellos creen que lo que funcionó allá funciona aquí, y no es así. Lo que funciona aquí, funciona aquí. Por eso empezamos a trabajar, empezamos a hacer los cambios y volvió la empresa otra vez de venir batallando, ya traíamos ahí algunos problemas. Gracias a Dios se resolvieron y estamos de nuevo dando la cara. Desde hace 4 años que partió mi hija, pues les decía yo el 18 de mayo del año pasado. Mi hija partió el 18 de mayo de hace 4 años. Por eso volví a tomar la empresa. El 18 de mayo del año pasado volví a tomar las riendas de la empresa y volví a empezar a vivir, la empresa empezó a cambiar. ¿Por qué? No me pregunten por qué. Nomás él no sabe por qué. Él por qué hace las cosas. Yo realmente no lo sabemos, pero démosle gracias a él, y le doy gracias a él. Cuidemos nuestro testimonio siempre, donde estemos, aún con nuestra familia, con nuestra esposa, tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque eso es lo que va a hacer que esto crezca. Nuestros valores, todos nuestros valores, nuestros principios nos los da el Señor, todo está escrito, aunque no lo creamos. Yo sí les puedo decir, aunque viene por ahí en uno de los pasajes, un versículo que dice: yo anteriormente de oídas conocí a Dios, mas ahora mis ojos lo ven. Créanme, estar en su presencia es algo maravilloso. Conocerlo realmente como debe uno conocer al Señor es algo tremendo, tremendo, y hay que vivirlo. Cuidemos nuestro testimonio.